Ok. Ahora sí, ok, sí. Ok, muchas gracias. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes y agradecido gracias a la hospitalidad de la Casa Universitaria del Libro y a doña Mariana Beristain Pichardini y a todos y cada uno de ustedes por su presencia. A Carmen Liñero, a David Noria, Javier Narváez, Pascual Borselli, Marí, mi esposa, y pues a los demás que ya nos hemos encontrado alguna vez. Entonces, el orden en que vamos a exponer, primero vamos a escuchar como una especie de epígrafe poético el poema La Rama de Octavio Paz. En segundo término, vamos a dar la voz a nuestro invitado virtual para seguir el ritmo de los tiempos, que es Fabián Espejel, que estaría sentado aquí, y después de Fabián Espejel quizás hacemos una pausa musical, que ya sabe Carmen cuál es, y después de esa pausa musical podría intervenir David Noria, y después de David Noria vendría una pausa musical, y después de la pausa musical podría venir Carmen Liñero, y pues ya ahí nos desarreglamos un poco en términos de conversación. Así que le vamos a dar el cue, para decirlo con una enigmática voz de los medios, a la musicalización que hizo Carmen Liñero en este disco, muy bonito, por cierto, que hizo una especie de recorrido vivo de la historia de la poesía mexicana, apropiándosela y cantándola para compartirla con el público en un disco que es muy admirable, y que el ejemplar que yo tengo, que van a escuchar, bueno, que ella lo sacó de acá, pero digamos que lo he prestado de mano en mano, y es una demostración que los amigos existen porque devuelven los libros o los discos. Vamos a escuchar entonces a Octavio Paz. La punta del pino, un pájaro detenido, trémulo sobre su trino, se hiere de flecha en la rama, se desvanece entre alas y en música se derrama. El pájaro es una astilla que canta y se quema viva en una nota amarilla. Alza los ojos, no hay nada, silencio sobre la rama que veo. Canta en la punta del pino un pájaro
detenido, trémulo sobre su trino, se lleve flecha en la rama, se desvanece entre alas y en música se derrama. El pájaro es una astilla que canta y se quema viva en una nota amarilla. Alza los ojos, no hay nada, silencio sobre la rama, sobre la rama que Pues vamos a empezar, aunque ya empezamos, ¿no? Y entonces, pues aquí tengo a mi izquierda a David Noria, a mi derecha a Carmen Liñero, y en la pantalla vamos a escuchar la intervención de Fabián Espejel, que acaba de ser galardonado con el Premio de Poesía Aguascalientes 2023, Fabián Espejel. Y yo conocí a Fabián en el marco de la Capilla Alfonsina, porque él era discípulo de Alicia Reyes y nos hicimos amigos. De hecho hay una foto por ahí donde estamos un pequeño trío que son David Noria, Fabián Espejel y Alejandro Arras. Entonces, por lo pronto, vamos a escuchar a Fabián Espejel, que lo van a ver allá y lo van a ver acá. Yo me voy a levantar un poquitito. Hola, buenas tardes. Me disculpo por no poder estar acompañándolos ahora mismo en la Casa de las Humanidades. Aprovecho para saludar asincrónica y afectuosamente a Carmen Liñero, a David Noria, a don Adolfo Castañón y a todos ustedes. En uno de los inicios más famosos de la poesía, John Keats afirma que una cosa hermosa es una alegría para siempre. Ese sentido de la belleza y su efecto han vertebrado y perdurado en la obra de Adolfo Castañón. Sus libros de ensayo y de crítica literaria se cuentan por decenas. Sin embargo, antes de recorrer y habitar el país de Montaigne, sus pasos lo llevaron a otra margen. Afirma Castañón que poemas fueron mis primeros ensayos en verso y en prosa. Como se puede comprobar con su más reciente libro, La campana en el tiempo, la poesía ha sido siempre una prioridad para el autor. Es la raíz de la que ha crecido el gran árbol de su literatura, frondoso en el sentido metafórico y literal, y con tantas ramas como géneros ha practicado este polígrafo. En su 70 aniversario, Castañón ha revisado y reunido su obra poética hasta la fecha, escrita a lo largo de 50 años en este libro. Un testimonio de su devoción, su cuidado y su interés por las palabras, por las aberturas que éstas hacen en las paredes más sólidas del tiempo, por esos pequeños refugios y fragmentos náufragos que los poemas pueden rescatar de la orilla. Porque el final de cada hora es un pequeño naufragio en el que solamente nos queda aquello que somos y lo que va quedando de nosotros. Se ha dicho que Castañón es un lector que lee con los ojos, la mente y los pasos, pero también a través de lo que escribe, describe y disecciona en un texto. La campana en el tiempo nos da la oportunidad de transitar por una vida que ha sabido leer muchas otras. La propia, la de personas cercanas, la del amor y la luz, la del silencio, la de la historia. Nuestro poeta conoce la engañosa lentitud del tiempo, y por ello nos ofrece en su obra, que alterna entre el verso y la prosa, estrofas breves y poemas largos, letanías y juegos verbales, listados y diálogos, versiones y diversiones, las flores que ha guardado entre estas páginas. No olvidemos que la variedad en Castañón no es solo formal, sino también en los tonos y ánimos de su poesía. El amor se detiene un momento a mirar un paisaje, y la soledad también cede su espacio al cráneo de un pajarillo, un árbol, una hamaca o un arco iris.
Para la poesía, y Castañón lo reafirma, todo es motivo de un poema. Nada humano le es ajeno, ni la risa, ni la sátira, ni la sesuda reflexión. Asimismo, su poesía también es una junta de sombras y un conversatorio con los poetas de la dinastía Tang y la antología palatina, con los satíricos y epigramáticos del Lacio, con Gilles Vicente y los poetas de la Pléiade, con Saint-Jean Pers y Alfonso Reyes, con Octavio Paz y Eugenio Montejo y Rafael Cadenas. Pero sus versos son también una asamblea de luces que se acomodan mejor a la mirada del propio Castañón y a los ojos con que el mundo percibe nuestros pasos. Aquella lucidez proviene de un estar aquí en todos los siglos que son este único día que se apaga. Dice el poeta en De dónde las preguntas, del poemario local del mundo, Civismo de Babel. Y cito: miro alrededor, siempre la guerra, siempre es hora de la muerte para alguien. Basta hojear el calendario. Pero ahora mismo alguien da su primer grito, le cortan el ombligo y abre los ojos que están más acá de las preguntas. ¿De dónde viene el fuego? ¿De dónde las preguntas? El que nace no sospecha que otros nacieron antes. El que va al muere toma un aliento antes de dispersarse como el eco. El que pregunta, aventura, vuelve a nacer. El que nace, contempla. El título de La campana en el tiempo proviene de un título anterior, La campana y el tiempo, basado a su vez en un verso de T.S. Eliot. Time and bell have buried the day. La campana y el tiempo han enterrado el día. Castañón camina, viene y va a través de sus poemas, presenciando aquello que ha quedado enterrado, cielos, momentos, personas, partes de sí mismo, y que la escritura le ha permitido, si no recuperarlo, al menos volver a acercarse, a rozar con sus dedos el extremo de ese manto que llamamos vida. La campana en el tiempo puede ser entonces la metáfora de un sonido, un puñado de letras, una palabra o un poema que tañe y vibra al interior de los segundos. ¿Podría la voz poética de Adolfo Castañón corresponder con dicha campana y su vida con el tiempo? Dice en Bienvenida a Fabián el poema que escribió cuando nació su sobrino, en la otra mano del tañedor. Y cito: caminamos para que mañana otros sigan el camino. Amamos para que mañana otros amen. Brevemente florecemos, que prosperen de nuestras semillas otras. La tierra espera tu huella, el árbol tu mano, el mar tus ojos. En una recentísima entrevista realizada por Alejandro Arras, Castañón declara que la poesía es una puerta al silencio, a la contemplación y al autoconocimiento. Es oportuno detenerme en dos textos fundamentales del libro, donde estos elementos se entremezclan. Uno de ellos está situado a pocas cuadras de ahí donde están ustedes. Hablo de Recuerdos de Coyoacán, el poema Evocación que dialoga con los poemas preparatorianos escritos por Octavio Paz y Alfonso Reyes, aquellos sobre San Ildefonso. Si Reyes se pasea por patios interiores y Paz, además, pisa el eco que es la poesía en los pasillos de la historia, Castañón propone una ruta más compleja mientras deambula por los pasillos y jardineras de la Prepa 6. Un poema caleidoscopio que en cada vuelta nos muestra algo distinto en sus espejos. La Ciudad de México, todas las ciudades de México contenidas en el centro histórico, hecha de nombres, calles, libros, fechas, rutas o experiencias que se cruzan con el andar solitario del autor adolescente y el Annus Horribilis de 1968. Yo no sé si fui feliz, se pregunta el poeta sin poder responderse en el vaivén por sus 16 años en la ciudad. Ahí están las avenidas, los amigos y consignas, pero queda un aroma a duda entre los claroscuros del poema. Hay una sombra en la ciudad vacía, hay cadáveres y las semillas secas del periódico. El aire es denso. La memoria, siempre frágil, pareciera despedir una niebla similar a la de los sueños.
o en ellos la ciudad que camina Castañón está en silencio. Solo son perceptibles sus propios pasos en aquellos momentos de la historia personal y nacional cada vez más lejana y confusa. El otro texto es Perfiles del Camino, un pequeño libro que reúne aforismos, diálogos y reflexiones. En mi opinión, sintetizan el ars poética adolfiana, una constante indagación filosófica con tintes de humor, de referencias y de conclusiones cuyo estilo, como nota Sergio Mondragón, y cito a Mondragón, nos recuerda que quien las escribe es un poeta. Cada día es un camino, dice Castañón citando al Evangelio, y se podría parafrasear diciendo que cada poema es un camino y su búsqueda, así como cada lector es un sendero bifurcado donde transcurran los poemas. Y cito un fragmento de Perfiles del Camino. El paseante despreocupado pero atento, el paseante lleno de cambio ve para todas partes. Está alerta a los sonidos, a los olores, a la temperatura y a la consistencia del mismo que mira de ojo y de reojo hacia ambas partes y hacia los lados. No mira las estrellas. Deja que el firmamento se asome al camino a través de su campo y que el sendero abra sus anillos como párpados a través de su corazón. El tiempo no me permitiría detenerme en las demás obras que se incluyen en este libro de libros. Sin embargo, vale la pena mencionarlas. Hablo del Reyesuelo y Sombra pido una fuente, Cielo de Antigua, Tránsito de Octavio Paz y Había una voz, o La tercera mitad del corazón y las traducciones incluidas en Local del Mundo, Cuadernos del Calígrafo, así como los libros en prosa Fuera del aire, El pabellón de la límpida soledad, La batalla perdurable y El Señor pasea por su casa. Sea cual sea el orden de lectura o las preferencias al momento de crear un índice personal, hay que leer a Adolfo Castañón, sea en verso o a veces prosa. Las campanadas van a seguir resonando a lo largo del tiempo, y me refiero al nuestro. Muchas gracias por escucharme y muchas felicidades, don Adolfo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues gracias a Fabián Espejel por su lectura, que no la había yo escuchado porque me la guardé para escucharla ahorita. Y pues creo que tenemos una pausa musical, ¿no? Pues, la música puede ser. Sí, una pequeña... Vamos a poner un poema de Javier Villaurrutia que se llama Décima muerte. A que le puse música, a ver si les parece bien. Décima muerte. En el roce, en el contacto, en la inefable delicia de la suprema caricia que desemboca en el acto, hay un misterioso pacto del espasmo delirante en que un cielo alucinante y un infierno de agonía se funden cuando eres mía y soy tuyo en un instante. ¿Qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto es de caer sin llegar. Es la angustia de pensar que puesto que muero existo.
si a todas partes vas conmigo en el pensamiento, en el soplo de mi aliento y en mi sangre confundida, no serás muerte en mi vida, agua, fuego, polvo y viento. Ignorados por hendiduras secretas, por las misteriosas vetas de troncos recién cortados, te ven mis ojos cerrados, entrar en mi alcoba oscura, a convertir mi envoltura, opaca, febril, cambiante, en materia de diamante, luminosa, eterna y pura. Hasta en la ausencia estás viva, porque te encuentro en el hueco de una forma y en el eco de una nota fugitiva. Si hasta en mi propia saliva fundes tu sabor sombrío, y a cambio de lo que es mío me deja solo el temor, te hallarás en el sabor la presencia del vacío. Si a todas partes vas conmigo en el pensamiento, en el soplo de mi aliento y en mi sangre confundida, no serás muerte en mi vida, agua, fuego, polvo y viento. Llevo en mi prendida y te acaricio y escondo, si te alimento en el fondo de mi más secreta herida, si mi muerte te da vida y goce mi frenesí, que será muerte de ti cuando al salir yo del mundo desecho el nudo profundo, tengas que salir de mí. Y bueno, pues ahora le damos la palabra, o le doy la palabra a mi querido amigo David Noria, que de hecho está dentro del libro porque él es el autor de un epílogo del texto y me acompañó, digamos, en la organización del material antes de que tuviera esta forma, y pues también le expreso mi agradecimiento por eso y por las palabras que va a hacer. David es un caso curioso de personaje que está en contra o a contracorriente, porque está familiarizado con el griego clásico, con el griego moderno, con el latín, tiene una tesis sobre Tucídides,
ha hecho una breve historia del español. Lo conocí de manera muy singular, porque más bien él me fue a buscar a la oficina del siglo XXI para decir que me quería conocer. Y eso tenía que ver con la lectura que él había hecho de mis textos en la revista Vuelta, que guardaba su padre, a quien estoy muy agradecido por haberle dado nacimiento a David y por haber guardado la colección de la revista Vuelta. Gracias. Y haría yo digamos, paralelo, que es que David acaba de publicar hoy o ayer una reseña del libro El orden del mundo de Juan Villoro, y creo que hay una relación entre David Noria, el padre de David Noria, Luis Villoro, Juan Villoro, Adolfo Castañón, el padre de Adolfo Castañón, y de alguna manera nuestros propios padres en un sentido mucho más amplio. Aparte de eso, David también está picado por el... aparte de eso, David, es que tiendo a bajar la voz. Aparte de eso, David es músico. Aquí no hay piano, pero él sería capaz de ponerse a improvisar un impromptu musical. Y por supuesto que también tiene vocación poética y ha ido demorando su irrupción en el escenario poético, porque dice que va a publicar un libro de poemas y no lo termina de publicar, porque lo está madurando, lo está creciendo, y acaba de cerrar un ciclo de varios años en la Universidad de Aix, donde estuvo como maestro, y de hecho David ya podemos decir que es un expatriado, porque ya no se va a encontrar nunca ni en México ni en Francia. Entonces, en ese contexto también podemos decir que es una persona que tiene una cierta herencia, vamos a decir, intelectual de Alfonso Reyes, en el sentido que Reyes era también un descastado o un expatriado. Entonces, con ustedes, David Noria, y también ha hecho entrevistas con personajes de la filosofía contemporánea, como son François II, y ha trabajado sobre Castoriadis y otros amigos de Octavio Paz. Ya. Muchas gracias, don Adolfo. Gracias por invitarme a estar aquí. Es un gusto estar con Carmen también. Gracias a todos por su presencia. Francamente tengo muchísimas cosas que decir, sobre todo porque estamos presentando la poesía reunida de Adolfo Castañón, 50 años, y Fabián ya decía muy bien que no es fácil de entrarle a un comentario sobre este libro. Entonces yo tenía varias opciones que les comparto varias opciones para presentar esto. Primero, como dijo don Adolfo, hay aquí un texto mío que es como un epílogo que cierra y que analiza una parte poética de Castañón, sobre todo las sátiras. Yo creo que he escrito tal vez como 10 artículos, 10 textos sobre Adolfo, más entrevistas, donde trato su literatura un poco como objeto, ¿no? Pero hoy quisiera compartir con ustedes un texto, si se puede, más personal, que tiene que ver, por supuesto, con su poesía. Pero antes, claro, yo quiero leerles unos poemas de Adolfo que seleccioné. Y así le damos la palabra, y así yo también me doy el regalo de leerlo en voz alta. Ya se acerca la palabra, ya sea cercal ya sea cercada. ¿Qué página es? Página 60. ¿Quiere usted releerlo? Sí, ¿cómo no? Sí. De hecho, este es un poema que, como decía yo en la presentación de Jalapa, en la página 60. 60. Se titula En la caverna.
Yo lo leería de otra manera. Y esa otra manera es, ya se acerca la palabra, ya se cerca la palabra, ya se acerca la palabra, ya sea cerca la palabra. Ya se acerca la palabra, ya se acerca la palabra, ya se acerca la palabra, ya sea cerca la palabra. De sus sátiras. No te bastan las ropas, Lucina, y quieres cubrirte de autores y de títulos. No te basta ser bella, exiges que aplaudan tus palabras. Hermosa bestia, tienes fauces y garras, pero solo te interesa matar con el aliento. Cretina, ¿por qué me quisiste convencer? Que yo era poeta, solo quería darle respiración de boca a boca al náufrago que llevaba dentro de mí. El poeta, solo quería darle respiración de boca a boca al náufrago que llevaba dentro de sí mismo. Fabián Espejel mencionó este poema que se llama Bienvenida Fabián. Yo en un principio pensé que Fabián Espejel era el sobrino de don Adolfo hace muchos años, luego vi que son dos Fabianes, pero el poema vale la pena leerlo en voz alta. Terminaba el verano cuando nació Fabián. El sol de la vida, aunque todavía belicoso, ya era menos intenso. Nació sereno, hijo de padres que ya sabían, sobrino de tíos que ignoraban menos. Cuando nació Fabián, el comunismo era historia, pero el desempleo merodeaba por las calles como perro hambriento en busca de basura. Veníamos de regreso de la TV y confundíamos los supermercados con las casetas electorales, pero latían en la sangre los mismos espectros, y en castellano o en griego, los huesos de los hombres eran como los árboles de un bosque. Te daremos abrigo y pan, agua, alfabeto y jabón, armonía y latín. Cada casa es un oasis para que tú, viajero, descanses, tomes lo necesario y sigas el camino. No parece haber otra enseñanza. Darte pan con las manos limpias, en cántaro el agua, el vino en sus odres, darte con exactitud el alfabeto y el pentagrama. Caminamos para que mañana otros sigan el camino, amamos para que mañana otros amen. Brevemente florecemos, que prosperen de nuestras semillas otras. Fabián, llegas cuando la estafeta es un cirio ardiendo. La tierra espera tu huella, el árbol tu mano, el mar tus ojos. Un grillo canta en la noche, el hermano de tu madre vigila en esta página tu sueño. Ni el amor solo cuerpos, ni el poema solo palabras, ni la música sonidos. El arte precisa distancia. Y por último, letanía para Eugenio Montejo. Atiendo en la oscuridad la cadencia silenciosa de una vela. Ante mis ojos el fuego crece, la llama se eleva hasta el techo. Sus formas fluidas se alimentan del mirar. Miro al espejo el fuego de mis ojos y tú preguntas, ¿quién me está mirando? Soy la llama de una vela que alguien mira en su mirar. Soy el eco de unos pasos que alguien oye en su andar. Soy la respiración inaudita de alguien que me respira. La inspiración intacta de alguien que me ama con su caricia.
Soy la hora de un péndulo que no se encuentra en ningún mapa. Soy la chispa de una llama, una vela encendida entre parpadeos. Soy la palabra impresa en letra diminuta al pie de un contrato imposible. Soy la letra de un himno olvidado entre monedas sin curso. Soy la canción que hace bailar al oso que nos acompaña a hurtadillas. Soy el tambor de los desfiles pequeños de las patrias en extinción. Soy las trompetas que se aclaran la voz en las mañanas de bronce. Soy el arco del puente tendido sobre estas dos orillas. Soy la espuma espontánea y matutina. Soy lluvia de ratas y viento de vanidad. Soy la luna afortunada que ilumina en la noche los senos escolares. Soy el beso voraz de tu silencio. Soy el sueño que sube y baja sobre la tierra. Soy la necesidad que en la noche te despierta a patadas, exigiendo una palabra. Soy el humo del cigarro que se fuma. Soy la miga de pan que te devora. Soy el blanco de mi propio salchichón. Soy el pan de mi molino. Soy la perra verdad que me espera en casa para mover al último la cola. Soy la mariposa olvidadiza que alguna vez fue jardín. Soy la ceniza de un árbol que se columpia entre las sílabas. Soy el vestigio de la superstición que recuerda la costumbre de la segunda naturaleza descuidada. Soy natura naturata, natura naturans, nature négligée. Soy el turulato, nacido que no sabe dónde vive. Soy el distraído que se va con cualquiera. Soy el lector adicto a todos los periódicos del mundo. Soy la tijera y el señor de las tijeras. Soy el cuaderno y el recorte del periódico. Soy la noticia curiosa. Soy la falsa alarma. Soy el ruido del radio que repite las noticias y los comerciales. Soy la impávida red y la árida TV. Soy todos y cada uno de los prisioneros islámicos árabes de Guantánamo. Soy los versículos de su Corán. Soy el guatemalteco que se muere sin papeles en la tierra de la esperanza sin papeles. Soy el niño índigo, abierto a todos los marcianos. Soy el salmón que produce cáncer a los que no fuman. Soy el ganso torturado en su hígado para tu placer. Soy la marrana estéril que anda suelta por los archivos. Soy el estómago de la foca que conserva vivos los peces para que los pueda vomitar sobre su cría. Soy la energía negra que alimenta al universo. Soy la estrella 100 veces más grande que el sol. Soy el guardarropa del príncipe de Ligne. Soy Régulo, el legionario romano a quien le arrancaron los párpados para que nunca dejara de ver el sol. Soy el ojo de Turner y soy el ojo de Van Gogh. Soy los helechos de Gauguin y los insomnios de Kupka, Mondrian y Pollock. Soy el blues del jazz del tango. Soy la voz castrada del menonita. Soy la campana de cristal. Soy la baguette amada por la panadera. Soy el horno enamorado de la garganta de la panadera. Soy la perla que le faltaba en la oreja a la muchacha que le faltaba pintar. Soy la ley de la hospitalidad. Soy inmaculada y soy la mancha del hidalgo. Soy 3 veces Anselmo y todas sus pruebas. Soy la pirámide que oculta el fuego en cada uno de los peldaños. De esta pirámide de palabras encendidas como velas por el mirar de un eco que se transmite de maestro a discípulo. Soy el amor girando en redondo, soy zigzag, haciéndome cenizas en el fuego. Soy la danza y sus caleidoscopios, soy el vino y sus aromas. Soy la carne y su vino. Soy el caracol del Soconusco. Soy la concha habanera. Soy las manos cercenadas del Che. Soy el primero y el segundo plato. Soy grano de sal. Soy el precio que no se paga. Soy el lecho enamorado del río. Soy la edad palpitante de las arterias. Soy el espíritu caótico de la enumeración. Y bueno, puedo intentar leer rápido estas letras que escribí hoy para la presentación, ¿puede ser? Venga. Lo titulé Valor íntimo de la poesía de Adolfo Castañón y se lo dedico a Marie Boissonnet. 1. La poesía de Adolfo Castañón me ha acompañado algunos años, al menos 8. En sus versos he reconocido ante todo el valor de la contemplación. Contemplar es callar, y el silencio
es uno de los hilos místicos que atraviesan el laberinto de sabias palabras de este poeta, precoz y procaz en su juventud, proteico entre la erupción y la erudición, y que en su profética madurez, a medida que alma y cuerpo robustecían, los versos se le volvieron afilados y etéreos, haces de luz entre cielos antiguos y nimbos, en suma, precipitado de delicadezas como el rocío. 2. Antes de irme a vivir a Francia, hace casi 4 años, Castañón me regaló un día como viático una moneda de 20 pesos con la efigie de Octavio Paz. ¿No es esta? Es esta, que dice: todo es presencia, todos los siglos son este presente. Con esa moneda me he emancipado. He devenido un liberto y un meteco en tierra ajena. He comprado mi libertad. Libertad provisoria, endeble, soñada, a veces merecida. Con esa moneda he pagado la fianza de mis caídas y he comprado el vino de mis celebraciones. Con esos 20 pesos me cayó el 20. Bueno, ¿quién habla? Tu soledad, tu dignidad. El 20 de una libertad bajo palabra. 3. Dice Castañón en un poema: un regalo es un don, es un aguinaldo, un presente y un anuncio del sentido que se transmite de boca a boca entre los labios de los sobrevivientes. La palabra sentido tiene 3 sentidos. Primero, un saber vivir con el cuerpo, ejerciendo la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, los 5 sentidos. Luego, un saber pensar, juzgar algo con buen sentido. Y finalmente, la dirección u orientación en movimiento. La calle tiene 2 sentidos, vamos en el buen sentido. La poesía de Castañón es una larga meditación sobre la materia humana, animal, vegetal, mineral, física y química. Meditación sobre la mente y su trastienda, que son el sueño y la ensoñación. Y finalmente, meditación sobre la trayectoria de una vida, con su kilometraje, peajes, avisoramientos y bienandanzas. 4. La moneda de Octavio Paz como regalo y el regalo como anuncio del sentido han animado y reanimado mis propias incursiones en la poesía, es decir, en la libertad. Para retribuir de alguna manera ese regalo, para que sepa que no lo eché en saco roto, quisiera mostrarle a don Adolfo 2 poemas que tal vez no existirían sin él, que valen en todo caso como testimonio de la contemplación de la que él es maestro. María y Adolfo tuvieron la generosidad de invitarme a su casa en Beaugency en el verano de 2021. En esos días de gracia, su presencia irradiaba un bienestar cuyo recuerdo aún entibia el corazón. Me llevaron a conocer la ciudad de Blois, bajo los auspicios de Juana de Arco y el castillo de Chambord. También rendimos visita a la dura cárcel de Meung, como la llama François Villon, al castillo en cuyas catacumbas medró, acaso mientras escribía, en el año 30 de mi edad, que todas mis vergüenzas he bebido, ni totalmente loco ni totalmente cuerdo. Me detengo en Villon por 2 razones. Primero, porque quien quiera de verdad entender desde adentro la poesía de Castañón, encontrará la otra punta de su mismo linaje en François Villon. Ese personaje tan simpático, un poco roto en apariencia, un mucho osado, al sarcástico margen de los bienpensantes de su época, profesores de universidad y clérigos, esos carceleros sabiondos. La otra razón es que el propio Villon conoció el arte del humor y de la numismática. Al final de su legado, Le Lait de François Villon, y habrán notado la magnífica ironía de que en francés Le Lait significa al mismo tiempo el legado y el feo de François Villon. En este poema dice pues que no le quedan sino contadas monedas de cobre de poco valor, llamadas en la época precisamente Villon, que la traductora Nuria Pérez vierte como Bellón. En a me qu'un peu de Villon, y solo tiene unos pocos bellones. Pues bien, en el castillo de Meung también me entregué al talismanismo,
y compré una moneda de colección, sin duda más cara que un vellón medieval, que es esta, que como la de paz traigo siempre en la billetera y que me hace pensar en este lírico medieval entre pícaro y pudoroso, mártir del amor errabundo, observador alerta y espíritu rabelesiano avant la lettre. Bueno, ya de regreso en Beaugency, María y Adolfo me hicieron vislumbrar el arte de la cocina. En el mercado del pueblo compramos quesos y pescados y en las tardes cocinábamos salmón asado sobre cama de verduras mientras escuchábamos a la Plújar cantando música barroca y a Alfonsina que se nos iba ahogando mar adentro del alma. Para Castañón, la comida y la cocina son las cifras de la dicha, de la conversación encarnada, de la filología del paladar, de la caridad y del amor. Días de gracia. Al poco tiempo partí de Beaugency rumbo al norte, a Bretaña, donde me esperaba una muchacha. Mis amigos de Tasqueña, Beaugency, me recomendaron llevar a la familia unos quesos de cabra de la región como regalo. Los padres de la chica se asombraron y apreciaron el queso con una sorpresa y una gratitud en el rostro que pocas veces he visto en la vida. Pasó aquel verano. Adolfo y Marie regresaron a México y yo regresé a mi ciudad del sur de Francia. Pero quedan estos versos de entonces. Se llama Regresando de Bretaña. Un parque es un sucedáneo de los campos. Se dice que un parque es un oasis porque la ciudad es un desierto. Y encontrarme de nuevo en la ciudad ya no es volver a donde partí, sino haber dejado los campos que conocí contigo. Desde tu ventana veo cómo duermen los sembradíos, estirándose como un gato atigrado en la cama de los valles de Bretaña. Los campos nos sueñan a nosotros en tu habitación como dos espigas solidarias que se reconocen íntimamente entre la multitud de los trigales, que saben darse sombra, que se amasan, se fermentan, se tuestan bajo el verano, se atan para hacer manojos y se nutren mutuamente. Fin de semana. Al vernos acercarnos, el mar nos acoge como si regresáramos de un día de escuela o de un exilio demasiado largo. Qué memoria inmensa tiene el mar, que empujó a la vida de su seno y la arrojó a la costa, y ahora la ve regresar en traje de baño, despreocupada. ¿Quién sabe qué sentirá al reconocernos? Tú y yo, abrazados en las olas, estábamos también abrazados por el mar. Otro día regresamos a la costa para pescar ostras y almejas. A las 2 de la tarde baja la marea para que podamos entrar con canastas y palas a cosechar el fruto de una temporada que dura un solo día y que no demanda el sudor arduo de la frente, vendimia siempre fértil de las aguas. El mar se recoge entonces las faldas para que hurguemos en sus piernas de algas y arena los salados frutos. Esa tarde en casa de tus padres, con perejil del huerto, mantequilla y pan, cumplimos el ciclo de los pescadores, pues la misma espalda que se agachó entre las costas se inclina ahora sobre el plato caliente. El xuxén en tu boca despierta a las abejas que te visitarán más tarde. Remonté tu país como un río bravo para desembocar en ti. De día sigo tus ojos verdes y el perfume de hierbas frescas de tu pecho. Ahora que he descendido por las lluvias hacia el sur, la ciudad no me vencerá. Conozco un campo y su presencia. 5. El segundo poema que dialoga con la poesía de Adolfo tiene que ver con las catedrales. A propósito del incendio de Notre Dame en abril de 2019, Castañón escribió el siguiente poema. Voy a leer. Está dedicado a la viuda de Saúl Yurkevich, Gladys Yurkevich. Saúl Yurkevich, el amigo de Julio Cortázar, el editor de las obras completas de Julio Cortázar y de Pablo Neruda, el amigo de Octavio Paz y un autor al que le tengo mucha devoción. Y Gladys, que nació en 32 y murió en 2020, fue nuestra amiga
de María y mío, y ahí está dedicado este poema. Te conocimos, cuánta suerte, antes del incendio, antes de que fuera necesario apagar con agua y agua y agua la torre estremecida por las llamas. ¿Quién lo hubiera pensado? Eso que te salvaba extinguiría tu asombrosa arquitectura. Eras una vasta bóveda de piedra, gruta suspendida en el tiempo a través de las edades. Te levantaron manos y brazos de los iniciados, esos que sabían dialogar con las piedras y elevarlas hacia lo alto, como los antiguos constructores de pirámides o menhires, milagrosa florero de piedra, donde se tejían los santos y los símbolos, los bestiarios, las rosas y los relámpagos, los profetas y los corderos. Tu penumbra nos alimentaba, no era necesaria la comunión. Íbamos a visitarte cada vez. Nos aliviaba trasponer tus umbrales y escuchar adentro la música abismal, deletreada por los órganos como arpas. Voz de mar, ahora agonizas. Estás cubierta de tarimas como sargazos. Adentro, tus cuadros enormes se pudren entre hongos y moho. Eres una muerta en vida y nunca serás la misma. Un signo oculto se alza entre tus ruinas, no tan oculto. ¿Quién lo sabrá leer? No hay lugar para un espacio como el tuyo en nuestro mundo. Antes decíamos nuestras oraciones bajo tu techo. Ahora rezamos por estas piedras como quien pide la salvación, como quien pide por la salvación de su alma de náufrago. Notre Dame de París. El río Sena vaga a tu alrededor, pero ya no es el mismo. El agua tampoco es la misma. Dueles en la piedra hecha poesía, tu precario destino es nuestro. ¿Quiere decir algo sobre eso? Bueno, nada, que íbamos a, en efecto, yo podría hacer una especie como de glosa de cada verso de los que están aquí escritos y simplemente decir que, pues sí, cada vez que íbamos a Francia nos íbamos a visitar Notre Dame. Y en Notre Dame, bueno, toda mi obra literaria o todo lo que está aquí adentro, pues hay muchas conexiones, pero hay un momento interesante que tiene que ver con Notre Dame y que tiene que ver con un editor que se llamó José Manuel de Rivas, que me encargó una traducción. José Manuel de Rivas murió, se aventó o lo aventaron en el metro. Era sobrino es el fundador de la revista, de la editorial Heliópolis, y él me encargó que hiciera yo una traducción de un personaje profético francés que es una especie de esoterista que se llama Raymond Abelio, y bueno, me fui a encontrar, y Raymond Abelio escribió una novela que tiene que ver con el tema del apocalipsis que a mí me ronda, que se llama Los ojos de Ezequiel están abiertos. Bueno, para resumidas cuentas, me encontré en Notre Dame a este amigo José Manuel de Rivas y muchos otros recuerdos. Entonces, no quería yo dejar de pasar esto. Entonces, a partir de ese poema, recuerdo que a propósito de una conversación sobre el incendio de la Catedral de París, le mostré este mismo poema a Emiliano Argüelles, que está aquí, levanta la mano. Mientras estábamos en Arles, sentados bajo una de esas terrazas coronadas por floreros colgantes y coloridos. Emiliano venía de estudiar música en Siena y antes de regresar a México decidió pasar a visitarme a la Provenza.
Juntos aprovechamos para pasar por Arles, Aviñón y fugazmente Marsella, además de Aix, donde presenciamos las calles nocturnas repletas de alegres estudiantes soltándose el moño después del confinamiento de la pandemia. El poema de Castañón sobre Notre Dame me quedó grabado y años después, frente a la catedral de Aix, pronuncié y escribí estas palabras. Y con esto termino. Catedral de Aix. Tu pórtico es una dentadura usada. ¿Dónde quedaron las encías de tus frescos y colores? La entereza de intuiciones esculpidas. ¿En qué callejón oscuro del tiempo rompieron tu quijada de 1000 años? Diríase también que eres la carcasa de un venado inmenso contra el que un lobo se ensañó. En el mundo venal te llaman deshuesadero. Al costado de una torre tienes tatuado el reloj de sol. No necesita repuestos, nunca ha detenido su marcha. Bien puede dar la hora todavía, somos nosotros los que ya no podemos leerla, analfabetas del tiempo y del espacio, no saber ni dónde ni cuándo. Con todo, el espinazo del campanario se yergue todavía como buscando alcanzar el fruto entre las nubes, lo gratuito. Pero el domingo, el vientre de esta ballena recibe a su tripulación. No hay mejor sacrificio que un corazón roto, dice el salmista. Entonces la nave despide luz azul de sus vitrales, la madera se ennoblece, la altura del templo ofrece aire para respirar. Cada uno da su ofrenda silenciosa y recibe a cambio lo incomunicable. El organista propone un coral de Bach. Oh Mensch, bewein dein Sünde groß. 622. Dos principios rigen esta pieza. Uno, en contrapunto, los errores. Otro, vertical, el perdón. Disonancias que son como grietas en un vaso roto, como gritos en el tiempo. Pero una fuerza mayor, la melodía, se libera hacia arriba como una llama que prende en la hojarasca del dolor y la necesidad. Aceptación, su nombre. Esta llama se posa desde el órgano sobre cada cabeza. Gracias, querido Adolfo, por abrir la brecha, por dar el ejemplo, por hacer posible no solo nuestros poemas, sino la lumbre de nuestra vida. San Jerónimo, 6 de junio de 2023. Gracias. Ya no vamos a escuchar música, pero sí voy a tocar algo de lo que tocó David. Él mencionó al poeta francés François Villon, que de hecho está citado en distintos momentos, pero uno en particular, en un poema que está en la página 84, que se titula Primera Plana, que tiene que ver con un, digamos, fait divers, un hecho que me tocó ver en el bosque de Chapultepec, donde yo trabajaba en el Departamento de Estudios Históricos con Enrique Florescano, José Emilio Pacheco, Héctor Aguilar Camín, Carlos Monsiváis, cerca del castillo, ver el espectáculo de una mujer que se había ahorcado y que estaba todavía colgada, balanceándose. Y después, al día siguiente, pues estaba en la prensa. Entonces a ella, que no sé cómo, viene un epígrafe que dice: camaradas, hermanos, que después de mí vivís, que es el inicio de Frères nous, que après nous vivez. No voy a leer todo el poema, simplemente dice: dan las 11, María, y brilla el sol, has ido al bosque por las flores agrias. Las flores agrias del suicidio. Y me detengo todavía en Villon. Villon es un poeta que no tuvo la fortuna
digamos, de dejar embalsamada su obra antes de morir, como yo ahora hago con esto, sino que estuvo en prisión y sufrió tortura varias veces y desapareció. Y sus manuscritos eran tan valiosos, tan preciosos, tan magnéticos, que circulaban, y tuvo la fortuna de que ese señor encontró un editor que es uno de los grandes poetas franceses, que se llama Clément Marot, Clément Marot, y ese Clément Marot pues es, digamos, el autor de la primera edición de las obras de Villon, que no ha sido superada porque pues él logró sacar los manuscritos de Villon. Y para hablar un poco de otros intereses míos, hay un especialista en temas de inteligencia artificial, neurofilosofía, etcétera, que se llama Hofstadter, el de la hélice de Watson, ¿no? Y ese señor escribió un libro que se llama que es sobre Marot, y que es una autobiografía de él y de su esposa que falleció, y que es al mismo tiempo una recreación sobre la época de Marot, pero también sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, es un ensayo que yo escribí, que está publicado, y que tiene que ver con este fantasma de François Villon, que es el autor de un poema célebre que ha recorrido la literatura francesa, cuyos primeros versos dicen así: Frères humains qui après nous vivez, n'ayez pas contre nous le cœur endurci, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura de vous plutôt merci. Vous nous voyez si attachés, et quant à la chair que trop à vous nourrit, elle est déjà pieza, dévorée et pourrie. Y continúa, porque es muy largo, pero ahora le vamos a dar la palabra a Carmen Liñero. Bueno, yo creo que sí es cierto que hacer un comentario sobre un libro tan vasto, no nada más grande, pues, luminoso, sino profundo, con muchas... que me oyen. Ajá. Que hacer un comentario de este libro tan voluminoso, tan profundo, es difícil. Yo creo que lo que podría decir, viéndolo como libro y no solo como conjunto de libros puestos juntos, digamos, sino que se puede leer la experiencia literaria en muchas de sus facetas, en la faceta de la lectura, de la escritura, de la edición, de la transcripción, de la oralidad, del viaje, porque cada texto es un viaje, sobre todo en los textos de Adolfo, hay mucho el sentido del paseante, que también va paseando y escribiendo. Y también de la locura que tenían sus ancestros, ¿verdad? También hay bastante de locura. Y yo quería hacerle a él básicamente unas preguntas. Me gusta el texto de Adolfo que se llama, entre los textos en prosa, que se llama La Pregunta. Entonces pienso que lo voy a leer, si les parece bien. Se llama Los signos de interpretación. De interrogación, ¿no? Dice: este domingo me había levantado ya muy entrada la mañana. Oía el rumor de la calle a lo lejos, como si fuese un río incesante y sordo. La noche anterior me había bañado con agua caliente. Con esa beatitud había caído en el sueño de un solo salto
y en un abrir y cerrar de ojos había escapado de la cama. Apenas saldría de casa, no porque pensase que ese día pudiese aparecer, sonar a la puerta, manifestarse en los labios de cualquier vendedor ambulante. Es que una de las cosas que noté en todas las prosas que releí y en las nuevas que leí, es que siempre hay una especie de clave en esas prosas. Hay una especie de enigma. A veces la clave está en toda la sabiduría que tiene Adolfo, en las mitologías que conoce, y a veces la clave también está esperando al lector para manifestarse, porque no, el texto no la da siempre. O si la da, se la da a alguien tan culto como Adolfo. Bueno, entonces no sabes de qué está hablando bien, digamos. Y es lo que pasa con este texto. El cambaseo es en nuestro barrio una próspera institución. Tropas de vendedores de puerta en puerta fatigan las calles desiertas arrastrando su mercancía. Tocan y con paciencia irresistible vencen los obstáculos. Disuelven las evasivas, limpian de pretexto el camino que desemboca a la venta. Otras veces son los pregoneros ambulantes que salmodian con voz confusa nueces, mieles, marcos para los retratos de familia, reparación de zapatos, compra de botellas usadas, periódicos viejos. Al igual que esos vendedores, la pregunta venía abriéndose paso por entre la multitud de pensamientos desde hacía semanas, meses quizá, y trataba de alcanzarme. Me parecía que me tocaría suavemente al hombro y me haría ver que algo se me había caído. Yo no lo ignoraba, pero prefería dejarlo allí. No sería la primera vez que algo quedara fuera de su sitio. No sería la primera vez que dejaría a la intemperie aquella, llamémosla así, decisión. Después de todo, esta era una planta, o mejor, como un cacto. Un vegetal impasible, terco, desdeñoso. No ignoraba tampoco que una vez que tocara mi puerta, no podría deshacerme de la pregunta. Era efectivamente como una de aquellas vendedoras que no se van hasta que no les compra uno lo que quieren. Ella me diría con seductora humildad o con la timidez de un adulto que le ofrece golosinas a un niño que yo había seguido mi camino por la vida sin percatarme de que había ahí una fortuna que solo esperaba el momento propicio, cierta mayoría de edad para que fuese mía. La pregunta se había presentado hacía tiempo, cuando mi voluntad solo decía un par de monosílabos y andaba a gatas. Hubiera irrumpido intempestivamente en el interior y se había quedado mirándome. Voy a ir al final porque es muy largo. La pregunta, por lo general, se hacía a la desentendida. Si abría la agenda yo, ponía los ojos en blanco. Claro, sin dejar de observarme. Me costó cierto tiempo darme cuenta de que tras su absorta fijeza, disimulaba. Era traviesa y se divertía haciendo papeles, dudas. No interrogatorios, siquiera... no le hacía feliz oír que los clientes la felicitaran porque además de hacer su trabajo interrogatorio, seguía cantando como antes. Y según algunos mejor. Yo sabía que en realidad, y esto no lo ignoraba, ella se contentaba con entonar aires que le había oído al primero que acababa de pasar. Y al final, ya me voy para el final, dice, ¿por qué siempre estaba allí? ¿Por qué cuando alguien la descubría a mi lado fingía haber aparecido como por casualidad, pero jamás pedía disculpas por su actitud? Solo ella lo sabía. Yo me daba cuenta de que trabajaba espiándome, aunque yo no tuviese como ella el consuelo de poder cantar. Le había cobrado cierto cariño y había decidido que la próxima vez que lloviera me iría a guarecer bajo los signos de su interrogación. En ese momento la pregunta dejaría de ser una y se multiplicaría en un eco interminable de dudas que, como otras tantas veces en el firmamento... Aves. Aves. Ah, sí, que como otras tantas aves en el firmamento lo cubrirían hasta oscurecerlo, gravitando en círculos, buitres alrededor de un animal a punto de morir de asombro.
Esa pregunta, yo no sé, pero sí le ha dictado muchos textos. Dices que te gusta el sabor de las preguntas cuando son buenas, Adolfo, que algunas te causan comezón y que a otras son como heridas. Dudo que las mías sean buenas, pero brotan de la lectura o relectura hecha hoy de tus textos reunidos. Y aquí van. A ver, y eso les invita a que ustedes hagan las preguntas que quieran después. En un mundo sin libros, ¿cuál sería tu vocación, tu eje vital, tu ocupación? En un mundo sin libros, ¿cuál sería? ¿Tu vocación? Pues la danza. ¿De veras? Porque la danza es una forma de llenar el espacio y el tiempo, y en cierto modo de escribir, y en cierto modo de hacer un libro. Entonces, es como decir, pues el libro, pero con el cuerpo. Pero con el cuerpo. Y de hecho la escritura, pues es una danza. Todo el libro La campana del tiempo es un libro muy, digamos, coreográfico. Hay ritmos, hay velocidades, hay géneros, hay cosas cortas, hay cosas largas, hay letanías, hay sorpresas, hay humor, hay poemas humorísticos. Yo creo que yo soy uno de los pocos poetas mexicanos que tienen sentido del humor. Soy capaz de escribirle a un periquito, soy capaz de escribirle a una amiga que me trajo una crema de Francia, soy capaz de sonreír ante la figura del apocalipsis. Y entonces, bueno, creo que el tema del humor es algo que anda por ahí, y en esos textos en prosa, bueno, y no digamos en El Reyesuelo, que es un, digamos, ahí no hay humor, hay un humor muy ácido, muy pirrónico, muy duro, pero también hay un humor suave a lo largo del texto, hay sonrisa y hay ironía. Sí, ciertamente. En uno de los textos de Recuerdos de Coyoacán, escribes, no sabía ser y leí. Y en otra parte antes habías dicho, no recuerdo no haber sido nada que no leyera. ¿En qué medida ha sustituido tu vida por la lectura, o de qué modo esta última, la lectura, la ha nutrido? Ahora, en la edad de la sabiduría, ¿dirías que te sucede lo mismo o tienes una mirada distinta? Bueno, es una buena pregunta. Tiene que ver con que durante mucho tiempo yo leí de manera muy desordenada, compulsiva, voraz, y durante más de 10 años yo dejé de dormir una noche por semana para leer libros. Y entonces, si yo no leía un libro diario y no me ponía al día con mi lectura de Una noche en blanco, no estaba yo tranquilo. Entonces ahí leí muchas cosas que no entendí, pero quizás se me fueron asentando por ahí. Pero eso tuvo un efecto corrosivo, porque perdí la memoria de muchas personas y de muchos rostros de gente que estaba cerca de mí, y incluso de voces que estaban ahí cerca de mí. Entonces, como que sí me acuerdo de algunos amigos de la preparatoria o de la secundaria, pero a muchos los borré. Y en cambio me acuerdo perfectamente de, por ejemplo, la lectura de un libro que fue muy importante para Juan Rulfo, el Juan Rulfo que ya había escrito Pedro Páramo, pero que se hizo amigo del autor, que es Guimaraes Rosa, que es El Gran Sertón Veredas, donde hay la aparición de lo demoníaco, que es un tema
que siempre me ha, digamos, tocado por ahí. Y de hecho hay, digamos, también diabluras en el libro. Bueno, y hablando de diabluras, otra pregunta. Del niño que fuiste, ¿qué pervive en tus escritos de manera más evidente e intensa? Pienso, por ejemplo, en tu texto Los guías, El niño y el bosque. Qué fantástico es. Qué fantástico es, perdón. No, pero ese texto de los niños... No tiene nada que ver con tu niñez. No, ese texto en realidad yo tengo muy buen oído y tengo una gran capacidad de recordar lo que otros cuentan, y ese texto, y me da mucho gusto poderlo compartir con ustedes, en realidad es una experiencia que sí le sucedió a una persona que sí existe, que es venezolana, que se llama Catina Enríquez Consalvi, y que tiene una librería que se llama El Buscón, y estamos en contacto con ella frecuentemente, y entonces ella vivió eso, entonces me lo contó, y yo lo escribí. Sí, suena a pura verdad. Pero es pura verdad, porque hay gente que me lo ha contado. Y también hay, digamos, ese tema del buen oído. Entonces, el tema de la infancia, pues ahí está por ahí. Y también el tema del juego con las palabras. Y el tema del sueño. Aquí hay un poema, en algún momento dado de la letanía que leyó David Noria, se habla de la inspiración que llega a sacar del lecho de la cama a patadas al poeta. Y eso de alguna manera es más o menos real, o más bien voy a decir que hay toda una serie de poemas que están aquí, hay por lo menos, vamos a decir que por lo menos 2, pero hay más, que no están escritos, digamos, con los 5 sentidos, y que fueron escritos aquí, sino que son transcripciones que vienen del sueño. Entonces hay uno que es el que se titula Filocalía, que tiene que ver con un poema que me fue dictado en el sueño y que traje de ahí. Y entonces lo voy a leer. Y hasta me voy a poner los lentes para no equivocarme. Quiero ver nacer tu imagen en mí, quiero ver crecer tus ojos en mí, abrázame, dispérsame, disuélveme, quiero ver arder tu imagen en mí. Quiero ver nacer tu imagen en mí, quiero ver crecer tus ojos en mí, abrázame, dispérsame, disuélveme, quiero ver arder tu imagen en mí. Quiero ver nacer tu imagen en mí, quiero ver crecer tus ojos en mí, abrázame, dispérsame, disuélveme, quiero ver arder tu imagen en mí. Bueno, primero, ¿por qué lo repetí y por qué se llama Filocalía? Bueno, lo repetí porque en el sueño venía la repetición, y se llama Filocalía porque es una alusión a algo que es importante para mí, que tiene que ver con la plegaria perpetua que practican los monjes ortodoxos. Por cierto, una alusión al oriente. En este momento, en otro lugar de la ciudad, en la colonia Roma, se está desarrollando la presentación del libro El lejano oriente en la poesía mexicana, donde hay unos poemas míos de Elsa Cross. Entonces, un saludo a esta presentación y una conexión con eso. Y hay otros poemas que están, digamos, como dictados por el sueño, que ahorita no quiero abusar de la paciencia, pero hay uno en particular que se llama Oro Tigre, y hay otros. Entonces el tema del sueño también tiene que ver de alguna manera con el tema de la infancia. Y el otro tema que está
en relación con el tema del texto que leíste. Este texto que leíste tiene un epígrafe del escritor francés Maurice Blanchot, y que dice: para tentarla llamaba dulcemente a la ley. Acércate, déjame verte la cara. ¿Qué habría yo hecho si ella me hubiese respondido? Dice Maurice Blanchot. Y Maurice Blanchot está presente con una traducción por aquí, que no la vamos a leer. Fue un texto muy importante para mí. Y Maurice Blanchot, que es el autor de un libro muy importante en la teoría literaria, en la filolatura, que se llama el Espace Littéraire, el espacio literario, el libro por venir, pues está muy presente aquí. Entonces, simplemente... Y ese señor está siempre muy atento a esta palpitación, a este pulso de el asombro que tiene que ver con el tema de la escritura. Ya. Bueno, tu imperioso impulso de escribir. Alguna vez decías que eras un grafómano, ¿no? O polígrafo. Bueno, es cierto. Ambas. No, es que yo escribí en algún momento dado una especie de explosión crítica o pseudocrítica que se llamó Grafomanía o Escritura, y justamente en esa incursión hablaba yo, digamos, de una... Así como Margot Glantz estableció un paradigma entre los practicantes de la onda y la escritura, yo establecí un paradigma entre la grafomanía y la literatura más reflexiva, más crítica. Entonces, pero lo de la grafomanía tiene que ver también con una crítica a las personas que son incapaces de escuchar y que todo el tiempo están escribiendo y que no es... Por ejemplo, un grafómano que nos acompañó en la vida y nos sigue acompañando más o menos cada vez más remoto, como les paga, pues es Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis no podía dejar de escribir, aunque no entendiera lo que escribía, pero eso es otra cosa. Bueno, y digamos que tu escritura responde a una necesidad de comunicación, de expresión personal o de diálogo con otros autores. ¿Es una fase complementaria de tus lecturas? Porque otra de las preguntas que tenía yo es, con tanto conocimiento que tienes, ¿no?, con tantos autores en la cabeza, con tantos libros que has leído, buenos y malos, con tanta cosa, ¿cómo hallas el espacio de la espontaneidad del escritor, la inocencia, la temeridad, si ya lo has leído todo? Buena pregunta. Voy a contestar con una anécdota que tiene que ver con la vida diaria. Una de las primeras cosas que hago en la mañana es contestarle a Felipe Garrido, que manda todas las mañanas un poema, y yo se lo remito al autor. Y entonces, y hago una pequeña excursión lírica, digamos, a veces más elaborada y a veces menos elaborada. Y ya con eso vamos a terminar, para dejarles al público. Y uno de los poemas que están aquí reunidos me lo suscitó un poema del poeta chiapaneco Óscar Oliva, que por cierto es un practicante de la filocalia, yo no lo sabía, hay más de los que uno piensa. Sergio Mondragón sería otro, que escribió un poema sobre su refrigerador, pero era un refrigerador al que él detestaba y casi le daba de patadas y lo zarandeaba por el ruido que hacía. Y yo, en diálogo con este
poeta chapaneco, escribió un poema dedicado a un refrigerador que todavía existe y que todavía funciona y que se encuentra en Avenida Universidad 1953 en mi estudio, que es un refrigerador de la marca Friem Westinghouse. Y entonces le dediqué 1951, porque yo nací en 52, entonces el refrigerador Friem Westinghouse tiene 72 años. Ahorita estamos en 2023 y tiene 72 años. Y dice así: el Friem 51, mi hermano mayor, estaba en la casa antes de que yo naciera. Leche, hielos, ensaladas, quesos. Es, pues todavía me acompaña, un mueble robusto, parece un árbol. Se necesitaron 8 hombres para volarlo al departamento que ahora guarda con ronroneo casi imperceptible. Funciona tanto y tan bien que hay que deshielarlo y dejar que se deshagan los macizos glaciares que prosperan en sus metálicos adentros. Mi litigante padre lo obtuvo como pago por un insaldable juicio de divorcio antes de casarse. Mi madre sabía guardar ahí postres y carnes, delicatessen y antojitos, amén de los hielos con hierbabuena que guardaba para los menjules. Friem sigue ahí impasible como un centinela que ve pasar glaciaciones. Tiene más de 70 años. Nunca se ha descompuesto. Hielos y más hielos alguna vez he llegado a guardar en sus frígidos adentros libros y revistas considerados infecciosos. Otras veces ha servido para enterrar libros ardientes de poemas que solo podían ser leídos bañados en champán, como tierra nativa de José Luis Rivas. O bien verdes pasteles sospechosos de marihuana o comidas para bebés. Ha llegado la hora de hacer el testamento. No sé a quién dejarle ese refrigerador Friem Westinghouse 1951, coetáneo de las Naciones Unidas y de la explosión atómica. Seguramente Friem seguirá enfriando después de que me enfríe. Bien, pero antes de acabar, yo quiero hacer mi última pregunta. Sí, claro. ¿Cuándo te vas a cortar la barba? Ah, muy buena Porque pregunta. en el autorretrato, en tu nuevo autorretrato hablas de ello. ¿Y cuándo considerarás que ha llegado el momento? Muy buena pregunta. Bueno, primero la barba me la dejé a partir del año 2000. Antes sí me rasuraba, pero en el año 2000 decidí dejármela. Y me la voy a cortar ahora en una semana para que cuando vaya yo a Francia, digamos, no esté yo tan barbón y no parezca yo talibán. Y que me dejen pasar tranquilo la frontera. Pero eso habla también bien de mi naturaleza, porque de mi genética, porque me crecen la cabellera, la barba, los bigotes, y digamos que tengo una cabellera, digamos, tupida, tan tupida como mi prosa y mi verso. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, y pues si tienen algún comentario o alguna observación, ¿no? Sí, seguro. Sí, a mí. Gracias. Hola. Muy buenas. En este libro se puede decir que es un compendio de su obra. Sí, bueno, es un compendio de mi obra poética, porque el año pasado se publicó un libro que se titula En una nuez. En una nuez. Ajá, y fue publicado por Bonilla, pero ya está agotado. Se hicieron 500 ejemplares. Y entonces En una nuez es un catálogo de todos los libros que yo he escrito, traducido, editado, anotado, y que alcanza alrededor de 80 títulos. Y entonces
Este es el primer libro que no está dentro de En una nuez, pero este libro recoge muchos de los libros que están en una nuez, salvo unos cuantos poemas que están al final. Entonces, sí es una recopilación, sí, no se equivoca, pero no es una recopilación de toda mi obra, porque, por ejemplo, hay una vertiente de mi obra a la que aludió David, que tiene que ver con la gastronomía. Yo tengo un libro que se llama Grano de sal y otros cristales, y de hecho, de ese libro, Grano de sal y otros cristales, yo extraje aquí un texto que se titula Un pescado refuta la extinción, que tiene que ver también con los refrigeradores, pero de otra manera. Es la historia de una persona que, más bien su abuelo, o su papá, el papá de esa persona, guardó durante 60 años un esturión en un refrigerador en Estados Unidos. Y entonces, pues decidió sacarlo del refrigerador. ¿Y cocinarlo? No. Se lo dio a un laboratorio, estamos hablando de Estados Unidos, y entonces el pescado lo lograron no resucitar, pero sí sacar de sus entrañas la materia genética para que se volviera a poblar el lago Michigan, de donde fue sacado. Y entonces yo saqué una noticia de periódico, la convertí en un cuentito y está publicado aquí, y tengo la fortuna de que una persona muy querida, que de hecho aquí estuvo en esta sala hace algunos años, que es el escritor puertorriqueño Arturo Echavarría, le dedicó una pequeña reflexión a ese cuento. Arturo Echavarría es uno de los grandes estudiosos de Borges y es el esposo de la filóloga puertorriqueña, especialista en Ernesto Cardenal, que se llama Luce López Baralt. Entonces este libro, aparte de que estoy yo aquí presente, también están mis amigos. Uno de ellos es David Noria. En una próxima edición estará Carmen Liñero. De hecho, estuvo a punto de estar, pero no metí la entrevista que ya me hizo en el disco de Voz Viva. Está un texto de Rafael Cadenas, un texto de Diego, y bueno, pues, y un texto de Sergio Mondragón. Entonces, sí. ¿El de gastronomía se puede conseguir? Sí, en la Ribera Bolilla, Miguel Ángel de Quevedo, esquina con Delta, junto a la funeraria García López. Ahí hay una librería. Ahí lo va a conseguir, y es en la colección Grano de Sal, y pues es un libro tan simpático. Yo tengo ese libro. Ah, Y le conté que me pareció maravilloso aquel ratón que iba tocando un pandero y lo seguían todos en un granero. Y luego me dijo que lo contó. Perdón, yo le pregunté a usted hace mucho, usted no me recuerda. no, sí. Pero en Grano de Sal le dije que me pareció maravilloso el cuento de un ratón en un granero que iba tocando un tambor y que iba en redondo, lo iban siguiendo otros como flautista de Hamelin y que se pusieron en un círculo. Bueno, tiene usted razón, más o menos. Algo así, no, recuerdo sí, que me sí, dijo sí. que era verdad. No, es que es cierto. ¿Ya ves? A ver, Que es verdad, que alguien lo vivió. a ver, yo aquí frente a mí tengo a María, mi esposa, y entonces ella, María, que es esta señora vestida de pantalón blanco con blusa azul, tuvo un padre Eso. que se llama Lucien Boissonnet, o se llamaba Lucien Boissonnet, y a él le tocó ver en Francia el espectáculo de ver cómo había una ronda de ratones que giraban y hacían la danza de las ratas,
y hasta hay una cancioncita que La recitó danza él. de las ratas. Sí, la danza de los ratones, que está fin souris, chop souris, que está reproducida en el texto. Y el texto, donde está eso, se llama Del jabalí al euro. Y el texto del jabalí al euro es un paseo por Francia, donde se hace una especie de lección gastronómica del jabalí en la historia de Francia, de la humanidad, y de paso una crónica de un banquete que tuvimos familiar. Y en ese banquete yo, ahí sí ya, digamos que invento un poco, pero tomo la anécdota de mi querido suegro, Lucien Boissonnet, que contaba esta anécdota, y pues que es cierto que la contaba así, pero como era un hombre tan católico, tan cristiano y tan veraz, es imposible que haya mentido. Esto lo contó. Pero por otra parte, ese tema de la ronda de los animales que dan vueltas es un tema que no solo vio él, sino que, por ejemplo, si usted lo quiere ver en otro autor o en otra figura, hay otros dos ejemplos donde puede verse eso. Hay un libro que escribió no sé si es la segunda premio Nobel, que se llama Selma Lagerlöf. Selma, sí. Entonces Selma Lagerlöf tiene un libro que se llama El viaje maravilloso de Nils Holgersson. Y en ese viaje maravilloso de Nils Holgersson hay un capítulo donde se ve esta ronda de los animales a la luz de la luna. Y todavía más, otro tema de organización, digamos, animal, tiene que ver, y eso también creo que está en grano de sal, con una experiencia que cuenta el historiador francés François Chevalier, que aparte de ser historiador, gran historiador, muy maestro de Jean Meyer, aparte de ser historiador, y además lo conocimos, era fotógrafo. Hizo un viaje por México y llegó a la península de California, y en la península de California le tocó asistir a un episodio enormemente interesante, que es que unos contrabandistas alumbraban el fuego y se ponían a cantar, y cantaban la canción del coyote, y los coyotes se iban acercando, y la canción del coyote daba el momento en que los coyotes aullaban, y entonces los coyotes que se asomaban en el fuego también aullaron. Entonces creo que este tema de la inteligencia animal pues está por ahí. Creo que también George Sand tiene algo sobre el tema, y lo del flautista de Hamelin nos lleva a la Edad Media, y donde en efecto podía haber encantadores de ratas que las llevaban para hundirse al río, y es un tema clásico que está en la literatura europea, y creo que particularmente lo cuenta también Heinrich Heine, uno de los autores que está aquí por citar. Entonces, como que sí le pasó a Lucien Boissonnet, qué bueno que nos comenta eso, y gracias por su recuerdo, pero también digamos que tiene ramificaciones en la historia contemporánea. Le agradezco mucho, voy a buscar lo de gastronomía. Muy amable. Gracias. Allá, el joven. ¿Usted no quería cantar? ¿No quería tomar la palabra? Ah, entonces, ¿por qué tomó el...? Ah, usted trabaja aquí. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Le quiere dar la palabra a alguien? Pues entonces, si no tenemos más palabra que tomar, les agradecemos mucho. Y le agradezco muchísimo a doña Mariana por su hospitalidad,
amistad que hizo posible que este acto se hiciera contra viento y marea, y a todos y cada uno de ustedes su presencia hoy, día 6 de junio, en esta para mí muy grata Casa de la Palabra. Muchas gracias, maestro. Pues gracias, qué gusto tenerlo aquí, también acompañado con David Noria y la maestra Carmen Leñero Y también Fabián Espejel virtualmente, y todos ustedes. Como siempre es un honor y un gusto que esté con nosotros, y gracias, David, Gracias, por Mariana. tus gestiones para tener estas actividades tan bonitas que ya se repiten en este año. Muchísimas Gracias, Mariana. gracias. Hasta luego.